se abre la sesión. El acta de la sesión 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 114 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, distinguido invitado, se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 15.884 del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante la cual comunica que la Sala no accedió a la solicitud de la Comisión en orden a requerir el acuerdo con el objeto de que el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia correspondiente al boletín 11.424-17, que se dio cuenta en la sesión del 8 del mes en curso, se retire la tabla de la sesión del martes 22 del mes en curso, con el objeto de emitir un segundo informe complementario o un nuevo segundo informe. En definitiva, y ustedes lo saben, señores diputados, el proyecto se dio cuenta del informe ayer y se votó, y quedó listo para ser enviado al Senado. Oficio número 809 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual da respuesta al oficio número 253 de esta comisión, por el que se pide antecedentes a raíz de las vulneraciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto de la protesta social a partir de octubre del 2019. Además, presidenta, le informo que están presentes también en la sesión el diputado don Mario Venegas y el diputado don Raúl Saldívar, y que también ya estaba conectado don Tucapel Jiménez. Esa es toda la cuenta, presidenta. Ruego a las señoras diputadas y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿No se ha solicitado la palabra, presidenta? Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No hay solicitud de palabra, presidenta? Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta o están todos de manera remota, don Hernán. Todas en forma remota, presidente, en forma telemática. Ya. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas, boletín 12457-17. Para este efecto se ha invitado al señor abogado don Martín Correa Bascuñán, profesor titular de Derecho Civil y director del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al abogado señor Gabriel Osorio, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello. Ofrezco la palabra a don Martín Correa Bascuñán. Es Mario, presidente. Mario. Don Mario. Ofrezco la palabra de nuevo a don Mario Correa Bascuñán. Sí, muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados. Aprovecho de saludar a Hernán Almendra, que aunque crea que no me acuerdo perfectamente de él, y de África Sangüesa también. Con su venia, procedo a hacer un breve análisis de este proyecto de ley. Yo, revisando un poco los antecedentes, me encuentro con que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 7 de diciembre de 2007, se señala en su artículo primero que los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas. Y en el artículo segundo dice: los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, que esté fundada en su origen o identidad indígena. El artículo 20 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas
tradicionales y de otro tipo. Luego en el artículo 26 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación u utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos. Y en el artículo 32 nos encontramos con que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Luego en el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, dice en el artículo 2: los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Y en el número 2 dice: esta acción deberá incluir medidas, y en la letra A, que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. En el artículo 3 dice: los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. En el artículo 8 dice: la aplicación de los párrafos primero y segundo, que dice: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces dice: la aplicación de los párrafos primero y segundo de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Y en el artículo 14 deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales de subsistencia. Después dice: los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. En el artículo 17 se deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. Deberá impedirse que personas extrañas a sus pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de sus pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. En el artículo 18, la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos. Y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tal infracción. Y luego tenemos entonces que la ley 19.253 establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En el artículo 13 dice: las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo internacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas previa autorización de la corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa de habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia. Igualmente, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Y al final dice: los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta. Finalmente tenemos el proyecto en análisis, que propone agregar al artículo 1683 del Código Civil un inciso que señala la nulidad absoluta que se origina en el cumplimiento de las normas sobre protección de tierras indígenas establecidas en la Ley 19.253, será imprescriptible. A este respecto, llama la atención que en las normas de derecho internacional citadas se establece la igualdad en dignidad de los pueblos indígenas y se les reconocen los mismos derechos que al resto de la población. Sin embargo, nuestra legislación los trata como ciudadanos de segunda clase,
al prohibirles enajenar o grabar sus tierras que les son asignadas en forma absoluta y sin plazo de término en la prohibición, como si fueran personas incapaces. Considero, por lo tanto, que las normas de la Ley 19.253 son injustas con nuestros pueblos originarios. No obstante, la ley ya existe y sus normas son las que hemos referido. Ahora bien, la aplicación de la norma que se propone es sumamente restringida, porque ya se encuentra establecida la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en los casos de enajenaciones de tierra. La norma reproducida, que acabo de leer, del artículo 13, señala que no podrán ser adquiridas por prescripción. La prescripción adquisitiva es la otra cara, ¿no es cierto?, de la prescripción extintiva. Entonces, si alguien se encuentra poseyendo una tierra indígena en los términos del artículo 12 de la misma ley, independientemente del título por el cual llegó a poseer, y se ejerce por su asignatario o sus herederos la acción reivindicatoria, que es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, por mucho tiempo que lleve poseyendo, no podrá defenderse mediante la excepción de prescripción, de manera que indefinidamente se podrá ejercer la acción reivindicatoria. Entonces, en materia ya de lo que sea adquirir por prescripción, esa norma ya existe. Por tanto, no tiene sentido legislar para establecer una imprescriptibilidad que ya existe. Entonces, la norma que se está proponiendo solo puede tener aplicación respecto a los contratos de arrendamiento y comodato y las cesiones a terceros en uso, goce o administración. Ya está establecido que tales actos adolecen de nulidad absoluta. En el caso de la nulidad absoluta, el plazo de prescripción es de 10 años, como es sabido y lo establece el Código Civil, pero la prescripción tiene como objetivo la estabilidad de las relaciones jurídicas. El caso sería, por ejemplo, de un arrendamiento celebrado por un largo plazo, en que el arrendatario ya lleva más de 10 años usando y gozando de la propiedad arrendada, a entera satisfacción de la comunidad o persona arrendadora, cumpliendo rigurosamente sus obligaciones, porque si no se le pondría término al contrato. Y que luego de un muy largo tiempo, en que a lo mejor el arrendatario ha efectuado mejoras en el inmueble, sobre la base del largo plazo y con beneficio, al terminar del contrato del arrendador, de pronto aparece este arrendador a pedir la nulidad del contrato. Por una parte, no parece justo que la comunidad o la persona no pueda andar en arrendamiento, pero tampoco que el arrendatario, estando muy conforme el arrendador, de pronto se vea perjudicado porque se está pidiendo la nulidad, teniendo en cuenta que la nulidad no puede pedirle a quien celebra el contrato a sabiendas o debiendo saber de la existencia del vicio que lo invalida. Es un fundamento, ¿no es cierto?, de la acción de nulidad absoluta. El único que podría pedir esta nulidad es el Ministerio Público, es decir, se refiere al Ministerio Público Civil, los defensores judiciales donde los hay, o los fiscales judiciales en las Cortes de Apelaciones. No parece en consecuencia desde ningún punto de vista conveniente establecer esta imprescriptibilidad, puesto que vuelve a tratar a los dueños de estas tierras indígenas como incapaces. Y además, todavía es más restringida la aplicación de la norma que se propone si se tienen en consideración las normas de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes, que en su artículo 22 dicen todo contrato tendrán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. En consecuencia, los contratos ya celebrados, aquellos en que no hay ya imprescriptibilidad, como lo hemos explicado, han incorporado las leyes actualmente vigentes. En el artículo 25 de la ley de efectos retroactivos de las leyes, dice: la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda ley a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, o sea, la prescripción no empezará a contarse, sino de la fecha en que aquello hubiera empezado a regir. Y esto permitirá, entonces, a quienes ya se encuentran prescribiendo, elegir siempre la ley de la época del contrato, que no contempla esta imprescriptibilidad. Finalmente, el artículo 26, lo que una ley a posteriori declara absolutamente imprescriptible, no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiese principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción. Entonces se aplica exclusivamente a la prescripción adquisitiva, que como ya hemos dicho, ya es imprescriptible por la norma del artículo 13 que señalamos anteriormente. Y por último, y desde el punto de vista de la adecuada técnica legislativa, no parece lógico que una norma especial referida a las asignaciones de tierra de la Ley 19.253 se incorpore en una norma general
como es el artículo 1683 del Código Civil. De manera que si en definitiva se aprobara este proyecto, lo lógico sería que se agregue en el artículo 13 de la Ley 19.253. Eso es lo que yo podría informar sobre este proyecto de ley. Muchas gracias. Le agradecemos a don Mario Correa. Don Hernán, ¿se encuentra también conectado con nosotros el abogado señor Gabriel Osorio? Aún no. Solamente se ha sumado a la sesión en los últimos minutos el diputado don Andrés Celis. Ya. Entonces, ofrezco la palabra. Diputados, diputadas. Don Hernán, ¿han solicitado la palabra? Solicitó la palabra el diputado don Mario Venegas. Ofrezco la palabra, diputado. Gracias, estimada presidenta. Saludar por su intermedio a mis distinguidos y distinguidas colegas y saludar, por cierto, a nuestros distinguidos invitados. Quiero formularle una consulta pidiéndole las excusas iniciales al abogado don Mario Correa, porque no soy abogado, entonces mi entendimiento de esto resulta un poco más tortuoso, complejo, para mí, lo personal. Está bien. Usted hizo una interesante intervención inicial respecto de lo que contempla, ¿no es cierto?, el derecho internacional en materia de tenencia, posesión de las tierras indígenas. Y si yo entendí bien, en la serie de artículos que usted se dignó leer, lo que agradecemos, el espíritu del proyecto es proteger precisamente el espíritu de la ley es proteger, ¿no es cierto?, este tratado, proteger las tierras y reconocer los derechos que estos pueblos originarios tienen sobre las tierras que ocuparon, ¿no es cierto?, poseen, etcétera, etcétera. Ese principio está en sintonía con lo que establece la ley 19.253, la ley indígena, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que incluso desde antes nuestro ordenamiento jurídico establecía esta idea de que las tierras indígenas no podían ser vendidas a otros que no fueran indígenas, digamos. Uh-huh. Me hace mucho sentido el argumento que a continuación usted señaló en orden a que es un tema discutible, ¿no? De que efectivamente este es un trato en el que de alguna manera se menoscaba, ¿no es cierto?, la libertad de quienes tienen la condición de indígena para poder hacer uso, goce y derecho de lo que poseen. Pero es de larga tradición, según mi entendimiento, esta idea de protección a los pueblos originarios por esta condición de objetiva desigualdad educacional, ¿no es cierto?, histórica que han tenido. Entonces parece que un poco que ahí se entronca esta idea de proteger de que no puedan sino ser, porque si no el Estado, que al dictar la 19.253 lo que busca es precisamente reparar un problema histórico entregando nuevas tierras, si no las protege con esta cláusula, bueno, el problema se hace eterno porque se podrían seguir vendiendo, ¿no es cierto?, enajenando y luego vendría una nueva reclamación de parte de las comunidades. Porque el tema es que ellas les compra tierra cuando demuestran que efectivamente tenían más tierra que la que actualmente tienen. Ahora, si entendí correctamente,
Es decir, usted concretamente estima que, a partir de esos dichos, que no debiera haber esta disposición en orden que pudieran vender, porque han habido algunos proyectos, incluso mociones parlamentarias en ese sentido, especialmente para las tierras que están cerca de sectores urbanos o al interior de sectores urbanos y que tienen un valor, ¿no es cierto?, muy alto y que podrían significar un beneficio muy importante, así se ha argumentado. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que usted, si seguí correctamente, estoy un poco repasando si entendí bien, el que estima que la imprescriptibilidad ya está consagrada en la ley. Y entonces parece que este proyecto no es necesario desde ese punto de vista. Y agrega que además de hacerlo y de aprobarlo, tendríamos que más bien, por una cuestión de técnica legislativa, ir a la ley misma, la 19.253, y modificar el artículo 3. No obstante que entendí que su opinión es que no es necesario hacer esto de declarar A ver, bueno, son varias cosas. La primera, yo pienso efectivamente que, a ver, normalmente cuando se han entregado propiedades a particulares que han sido del Estado, se pone un plazo dentro del cual no se puede enajenar. Aquí no hay un plazo, es para siempre. O sea, es una comunidad que ya no tiene ninguna posibilidad de enajenar nunca, primera cosa. Ahora, lo que yo planteé respecto de que ya se encuentra en la legislación es en forma parcial, es respecto de las enajenaciones. Correcto. En respecto de las enajenaciones, si se enajena, se transfiere el dominio del predio, ¿no es cierto? No va a producir efecto porque esa sí ya está contemplada al decir que no se puede ganar por prescripción. Si no se puede ganar por prescripción, tampoco se puede perder por prescripción, ¿cierto? Entonces, frente a una demanda en que alguien reclamara, ¿no es cierto?, que es nulo ese contrato, y el que está poseyendo dijera, mire, que celebrar, ¿no es cierto?, es que hubo prescripción acá, nos dicen, no, aquí usted no puede ganar por prescripción, no puede ganar. O sea, es imprescriptible ya toda transferencia de dominio respecto a esos predios. En lo que no sea enajenar, en lo que sea permitir el uso y goce a través de un contrato de arrendamiento u otro tipo de traspaso del uso y goce, ahí es donde podría aplicarse esta norma que nos están proponiendo. Y yo respecto a eso no digo que no esté, sino yo pienso que no conviene, porque eventualmente puede terminar perjudicando a una comunidad, ¿no es cierto?, que ha decidido, acordado entre sus miembros, dar, por ejemplo, en arrendamiento, porque a lo mejor le conviene más, ¿no es cierto?, obtener una renta de arrendamiento que ponerse a trabajar esa tierra, a lo mejor sin los capitales necesarios, etcétera. Entonces, yo lo que planteo es la plena autonomía de la voluntad de personas que son perfectamente capaces. Tengo colegas que saben más derecho que yo, y que pertenecen a estas etnias. Yo tuve el gusto de dar clases en Temuco y comprobar, ¿no es cierto?, que hay gente sumamente versada en la zona. Entonces, me parece injusto respecto a esas comunidades, un problema de conveniencia, ¿no?, un problema de que no esté o no esté, ¿no? Y sí, yo finalmente planteo que como es una ley especial, con un régimen también especial de asignación de tierra y de provisión, entonces lo más lógico desde el punto de vista técnica legislativa es que esté en la misma ley especial y no en el Código Civil, porque si no habría una cantidad de incisos para referirse probablemente a muchas otras leyes donde hay plazos distintos, por ejemplo, de prescripción. Presidenta, han solicitado la palabra la diputada señora Carmen Gers y el diputado señor Nino Bartolo. Ofrezco la palabra, señora Carmen Gers. Gracias, presidenta. Bueno, saludar y agradecer al abogado don Mario Correa que esté acá, ha aceptado nuestra invitación, y por cierto saludar a los colegas y a las colegas que estamos viéndonos por vía remota. Algunos puntos. En realidad lo que nosotros estamos viendo a través suyo, bueno, lo tiene claro don Mario Correa, es el tema de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, ¿no es cierto?, de tierras indígenas, porque en la práctica hemos visto
cómo por métodos elípticos o turbios se han adquirido tierras indígenas, con algunas metodologías, como por ejemplo la liquidación de sociedades conyugales entre un cónyuge indígena y un cónyuge no indígena, y por la vía de la liquidación de la sociedad conyugal, aunque muchos sostenemos que así todo no habría sido posible, se le compra, por ejemplo, al cónyuge no indígena. Bueno, este es como el sentido de la imprescriptibilidad, porque no se aplique la norma general de los 10 años. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como sabemos, el fundamento de toda la protección internacional a la tierra y a los derechos humanos de los pueblos indígenas tiene que ver con la relación identitaria que estos tienen con las tierras, ¿no es cierto? Y con su hábitat. Y ahí se establecen mecanismos básicamente para impedir el aprovechamiento de terceros, no porque se ponga en cuestión la capacidad de los pueblos indígenas, sino que al contrario, precisamente es para sancionar intrusiones que no son autorizadas y aprovechamientos que a lo largo de la historia hemos sido testigos que se han sucedido uno tras otro. Entonces, por eso el derecho internacional protege a través del Convenio 169 y la declaración que él, a través suyo, Presidenta, el profesor Correa ha tenido a bien señalar. Y es importante precisamente un punto de la declaración de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, cuando dicen que los estados están obligados a establecer mecanismos eficaces, señala, para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos. Y este es un fundamento, a mí me parece, muy contundente de esta acción, de, digamos, esta reforma de establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, ya sea en el Código Civil o en la Ley de Desarrollo Indígena, como señala a través suyo el profesor Correa, que es un punto que habría que considerar, efectivamente. Pero mi insistencia es que aquí no está en cuestión la capacidad de las comunidades indígenas, sino que por el contrario, el punto es la necesaria protección que el Estado, cumpliendo sus obligaciones internacionales, hace a los pueblos indígenas como yo diría, una contribución que ha hecho la comunidad internacional, ¿no es cierto?, en la construcción de la arquitectura de protección de los pueblos indígenas está esto, o sea, impedir, y esta ley, esta modificación, ese es el objetivo que tiene, a través suyo, le diría al profesor. A mí también el arriendo se rompió, pues. Es algo que de alguna manera habría que también delimitar para que no sea a través de estas formas encubiertas apoderarse de tierras indígenas. En definitiva, el apoderamiento de tierras indígenas, porque, como insisto, lo hemos visto a lo largo de la historia que así ha ocurrido. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado Bartolú. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Correa y a todos los miembros de nuestra comisión. Y siempre he tenido esta duda, y lo comenté un día atrás que tuvimos otra sesión, en que si las tierras indígenas no pueden enajenarse, no pueden hipotecarse, implica eso que no tienen posibilidades de dejar en garantía, y eso significa que no hay créditos y prácticamente queda la tierra ahí, porque también hablamos de tierra indígena, pero no le decimos a la gente qué tipo de tierra es, porque de verdad no sabemos si son agrícolas para plantar papa, tomate, cebolla, o son bosques que están ahí y ellos son los dueños y al final no hay capacidad de explotación. Entonces, no podría, según su opinión, poner plazos, por ejemplo, 50 años, que a 60 años, por decir una figura, no tengan, como se está pidiendo en la ley, que tengan este tipo de normativas especiales, pero tal como usted lo está diciendo, a lo mejor se sigue pensando en que ellos no pueden hacerlo de ninguna manera.
Entonces me gustaría saber su opinión si esto es lo que estoy planteando yo, en la cual si no se puede enajenar, si no se puede, ¿no es cierto?, hipotecar, significa que no hay capital de trabajo para poder generar, ¿no es cierto?, la riqueza que todo el mundo espera que les vaya bien. Y me dijeron, no, que, ¿sabe?, que ellos no están pensando en la riqueza, ellos están pensando en el espíritu. Yo no sé, la verdad que como yo no conozco la zona misma, yo soy diputado por aquí, por Arica, nosotros tenemos acá comunidades indígenas, tenían territorios gigantescos, pero son prácticamente estériles, que no son dueños de la tierra, pero no pueden producir absolutamente nada. Entonces, yo me imagino que allá en el mismo sector se produce lo mismo, que son dueños de tierra, pero al no poder producir, la verdad que se sigue manteniendo la pobreza. Yo no digo que la tengan que vender per se, pero no amarrar todo para que no lo puedan hacer. Entonces me gustaría saber su opinión sobre esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Don Hernán, ¿hay más solicitud de la palabra? No, señora presidenta. Ofrezco la palabra entonces a don Mario Correa para que pueda dar respuesta a las preguntas. Sí, yo respecto a lo que planteaba la diputada señora Carmen Hertz, yo tengo la impresión, leyendo el documento de Naciones Unidas, que está referido a las privaciones, al desposeimiento violento, ¿no es cierto?, de esas tierras y no a aquellos desposeimientos o enajenaciones en que ellos libres en uso de su autonomía, la voluntad, hayan podido celebrar contratos de distinto tipo, ¿no? Entonces no hay ninguna norma que obligue a una ley como la que nosotros tenemos. Y respecto a lo que plantea el diputado Nino Valtolu, yo coincido plenamente. O sea, tengo la impresión de que la idea es que las comunidades indígenas les vaya muy bien, que ojalá prosperen, sin dejar sus tierras, poder fructificar, explotarlas bien. Evidentemente, si no hay posibilidad de grabar ni enajenar, están condenados a una pobreza eterna, porque son tierras que de repente yo conozco, esas zonas son tierras que sí son muy, muy productivas. De hecho, sabemos que incluso ilícitamente hay gente que las está explotando con gran beneficio. Entonces, efectivamente, los limitan en sus posibilidades de prosperar sin dejar la tierra, que yo creo que esa es la idea de fondo. Esa es mi respuesta. Creo que efectivamente los deja ahí en una situación sumamente inconfortable, con unas tierras que son ricas, que son explotables, pero que no pueden acceder a capital de trabajo. Don Hernán, Señora presidenta. ¿hay alguna solicitud? El diputado don Andrés Celis ha solicitado la palabra. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Celis. Buenas tardes, presidenta. Bueno, saludar a todas las diputadas, diputados, al profesor. Y quería hacerle una pregunta al profesor sumamente breve. En virtud de esta ley, ¿él cree que las tierras indígenas se podrían regularizar? Perdón, ¿regularizar en qué sentido, diputado? Le quiero colocar un ejemplo. En el caso de un matrimonio entre indígenas, que se muere uno de los cónyuges, cuyo dominio estaba a nombre del cónyuge que falleció primero, digamos. Uh-huh. Y que no pasa al patrimonio del sobreviviente. Bueno, pero ahí habría que aplicar las normas de sucesión por causa de muerte, y el cónyuge es heredero. Entonces razonablemente, ahí no es un problema de ¿cómo se llama? No es un problema de regularización, sino de pedir la posesión efectiva. Pero es que... Aunque yo sé que muchas veces en las zonas rurales las posesiones efectivas no se piden por generaciones de pronto, ¿no? Y yo, bueno, pienso que sí, ahí debiera poderse regularizar, y en el sentido de la ley, probablemente quienes debieran poder regularizar debieran ser personas de la misma etnia, pienso yo, siguiendo el mismo espíritu de la ley que está en este momento vigente. ¿Y si fuera una persona no indígena con otra indígena?
Bueno, yo pienso que se debería poder hacer, pero no es el espíritu de la ley que tenemos vigente. Ya, yo le preguntaba porque hay un dictamen de la Contraloría que se pronuncia sobre el tema de que no se podría regularizar justamente en el caso de un matrimonio entre una persona indígena y no indígena, si fallece primero la persona indígena, siendo esta dueña del terreno. Bueno, a mí me parece lo que estaba diciendo, ¿no? En el sentido de que el espíritu de esta ley es que eso permanezca dentro de la etnia, ¿no? Entonces yo en ese sentido coincido con el dictamen de Contraloría. Ok, gracias. Don Hernán, ¿hay más solicitudes? Se ha sumado recién a la sesión el diputado don Diego Chalper, presidenta. Ya. Pero no tengo nuevas solicitudes de palabra. ¿Hay alguna solicitud de palabra? El diputado Mario Venegas. El diputado Mario Venegas. La palabra. Sí, a propósito de la intervención de nuestro colega Andrés Celis, una consulta al profesor Mario Correa. ¿Se podría deducir entonces que en este tema el análisis es que la tierra es de carácter indígena y entonces la imposibilidad de vender es por esa condición, porque la tierra es de carácter indígena, no por la condición de la persona, porque aquí hay algunos ejemplos que han ocurrido, pero que se usó la argucia de que como la heredó una persona no mapuche, producto de una partición, creo que ese es el concepto que usaron, sí, claro. A la hora de disolución del matrimonio, el vínculo. Como que pareciera que ahí hay un vacío legal, porque conocemos casos en los que se ha aceptado, se ha inscrito incluso, se ha hecho el acto de venta y posteriormente incluso se ha inscrito a nombre de un no mapuche. Sí, yo creo que aplicando las reglas generales de derecho, evidentemente eso se puede hacer, pero insisto, yo creo que no está en el espíritu de esta ley, ¿no? Entonces creo que por eso que concuerdo con el dictamen de Contraloría en esa materia. Ahora, frente a una resolución judicial se va a inscribir, entonces ahí a lo mejor habría un vacío que se podría legislar en beneficio de los pueblos originarios. Don Hernán, ¿hay alguna otra intervención? No, señora presidenta. Ya. Bien, yo quiero también hacer mis consultas al señor abogado y la verdad es que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una comisión investigadora respecto a las tierras indígenas y nos vimos en varias debilidades, si bien, como señalaba, los gobiernos deben propender a proteger la tierra indígena, que así lo señala la ley indígena, pero la verdad es que en el artículo 13 claramente queda establecía que ésta se debiera proteger. Pero también nos hemos encontrado y tuvimos la oportunidad de revisar situaciones donde de alguna u otra manera por la vía judicial personas que no son indígenas habían adjudicado por esta vía la posibilidad ya ante un tribunal que declaraba que la tierra no era indígena y que por lo tanto esta tierra que se señala que debe tener su protección en una ley especial como es la ley 19.253, pero que sin embargo ante los tribunales nos encontramos con situaciones distintas. Esto en caso también de contratos a 99 años, en contratos que exceden los 25 años, donde cerca del lago en Panguipulli, de los varios lagos que hay allá, en sectores aledaños habían contratos que se establecían a 99 años, y por lo cual era muy difícil para cada una de aquellas familias volver a recuperar la tierra. Por lo tanto, juicios que
obviamente que se determinan en este caso, por eso es importante este proyecto, porque no pierde vigencia, no se pierde la vigencia en el transcurso del tiempo, es decir, pasados los 10 años donde ya estas prescriben. Por lo tanto, es importante y este análisis yo esperaba que el señor abogado, don Mario Correa, pueda centrarlo en esa mirada, no en la mirada de decir, mire, las tierras indígenas ya están protegidas, pero en las diversas conclusiones en las cuales nos tocó participar a varios parlamentarios del oficialismo y también de la oposición, y en las conclusiones pudimos hacer algunas recomendaciones, las debilidades que existen en la propia ley, pero que también tiene que ver en este caso con la situación de la pérdida de vigencia para el reclamo que deben establecer aquellas personas que son indígenas. Por lo tanto, el análisis en el contexto en el cual debiéramos revisar cómo fue la situación de quién fue el subsecretario Uvilla, pero él lo había adquirido una parte, un retazo antes, posteriormente lo hizo cuando él era subsecretario, donde una parte de aquella comunidad vendió y donde no toda la comunidad estaba de acuerdo y por lo tanto también se nos generó el caso de una persona que era casada y no era indígena y que en este caso tampoco había obtenido la calidad durante ese tiempo, por lo tanto se pensaba que en el momento en que se llevaba a cabo esta separación también se perdía la calidad de la tierra indígena. Entonces no estábamos hablando aquí, yo considero que el mayor análisis lo tenemos que hacer en cómo hoy día la tierra indígena se protege a través de la propia ley, pero también cómo ésta debe quedar incorporada en el Código Civil que es necesario para los diversos juicios que han tenido que enfrentar muchas personas y que lo han terminado perdiendo, porque esto se dilatan demasiado, porque muchas veces se sabe al año 5 se inicia este proceso o simplemente ya quedan fuera de plazo. Por lo tanto, si realmente queremos aplicar el convenio 169, donde todas además las diversas instituciones del Estado deben normar aquello, creo que esta es la instancia de poder hacerlo. Por lo tanto, cuando hemos pedido que quienes vengan a exponer lo hagan con esa mirada de la propia revisión de la ley, pero también del código, las modificaciones que debieran tener en este caso el código civil para con la protección de las tierras, y no lo hagan con esta mirada que yo he escuchado a muchos abogados decir que pareciera ser que a las comunidades no se les deja tomar decisiones o parecieran ser que son niños que otros definen y deciden por ello, pero también hay que remitirse a la historia. El pueblo mapuche tiene una gran pérdida territorial y la mayoría de ellas las han perdido en diversos juicios que han llevado, que se han dilatado, que no han tenido la asesoría respectiva, que el desconocimiento mismo de llegar hacia allá, el poder tener abogados que lleguen hasta el fin y que no se queden en la mitad de estos juicios, porque finalmente también se llegan a algunos acuerdos con aquellas otras partes. Por lo tanto, la historia nos ha dicho de cómo hemos perdido la tierra y gran parte de estas tierras se han perdido precisamente en tribunales y por lo tanto creo que este proyecto amerita un mayor debate. Yo lamento que hoy día no tengamos la oportunidad de haber escuchado al abogado Gabriel Osorio, quien estuvo claramente revisando cuál fue la situación del caso del ex subsecretario Uvilla, que antes de eso no lo era, pero sin embargo también nos da la claridad de cómo la tierra indígena se debe proteger y cómo hoy día, sin embargo, con ley indígena del año 1993, que entra en vigencia al día de hoy, también tenemos una gran pérdida de tierra y donde también podemos demostrar que diversos juicios se han quedado en la mitad del camino porque lamentablemente se pierde la vigencia en el tiempo en el cual estos se han llevado a cabo. Así que por lo tanto yo creo, don Mario, mi pregunta está dada en la mirada que usted, el enfoque que pueda señalar y no decir así, bueno, ustedes, yo creo que los pueblos indígenas o el pueblo mapuche en general debe definir y hacer lo que quiera con la tierra. Hay una prohibición de 25 años que está establecido por ley, pero también frente a eso la tierra no debiera perder
en ningún minuto su calidad de tierra indígena y por lo tanto tampoco debiéramos, tal vez en estos juicios, que es lo que usted está señalando y que esperamos la segunda etapa de lo que está ocurriendo con el caso en cuestión, donde le tocaron intervenir a varios abogados y se revisaron el caso del ex subsecretario Villa. Entonces, por lo tanto, yo quisiera, don Mario, que pudiéramos centrarnos en ello, no en la mirada que se tiene de que aquí los mapuches se les tiene restringido por tal, pero la historia nos ha dicho algo muy distinto de cómo se ha perdido la tierra, el pueblo mapuche, y por lo tanto yo les pido a todos que podamos contribuir en que tenemos que legislar para el futuro, debemos revisar lo que se ha hecho durante toda la historia de la legislación chilena y por lo tanto también tenemos que ver de qué manera podemos ser capaces de poder avanzar en legislar y donde exista esta posibilidad de que no haya una vigencia, que se pierda, en este caso, en el transcurso del tiempo y no tengan la posibilidad de establecer y llegar finalmente a la nulidad absoluta, que es lo que se pretende, al menos con esta revisión de modificar el artículo del Código Civil. Así que yo espero que podamos seguir avanzando y tengamos a disposición también la exposición del abogado Osorio, o tendremos que invitarlo en una oportunidad más, tiene problemas de conexión. Así que quisiera preguntarle también al señor secretario la continuidad de esta sesión, si hay más preguntas, hay algunos diputados que hayan solicitado la palabra. Por favor, efectivamente, señora presidenta, ha solicitado la palabra el diputado señor Chalper y la diputada señora Gers. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a don Mario Correa, que es un distinguido profesor de Derecho Civil, reconocido transversalmente. Yo la verdad que, bueno, no pude escuchar toda la exposición, escuché algo, porque además, pero me quedé un poquito, para serle franco, presidente, enredado con su exposición, porque en el fondo, a ver, yo acá se invita a un profesor en Derecho Civil que intenta explicar lo que significa la prescripción, intenta explicar el rol que tiene en la consolidación de las relaciones jurídicas, que eso tiene un valor. Evidentemente usted trae a colación una serie de falencias que pueden haber en la materia que usted menciona, de la cual habrá que hacerse cargo, pero ese hacerse cargo obviamente tiene que considerar otros elementos de juicio, y otro elemento de juicio es lo que aquí se ha intentado explicar, de la relevancia de la consolidación de las relaciones jurídicas. Entonces, en el fondo, cuando usted dice que le gustaría que en lo sucesivo se haga desde un enfoque de esta naturaleza, lo que usted está diciendo en el fondo es que aquí solo se puede exponer desde el punto de vista que usted quiere promover, que está muy bien, pero evidentemente no es el único punto, ni la única variable que tenemos que considerar al momento de legislar. Entonces, yo quisiera preguntarle al profesor Correa si en definitiva, cuando aquí se pretende hacer una imprescriptibilidad de la acción de nulidad, por la vía de no pretender anular el título que le da origen a la adquisición de esa tierra indígena, en el fondo esa persona, si me corríjame usted si estoy equivocado, quedaría en calidad de poseedor irregular, porque en el fondo al anulársele el título de origen, él quedaría en posesión material sin título que lo justifique, y por lo tanto sería una especie de poseedor irregular, ¿o no? Y por lo tanto, de todos modos, se le aplicaría el régimen general de prescripción adquisitiva en general, o estoy perdido. Entonces, siento que aquí la fórmula que se está pretendiendo emplear no es la correcta, porque tampoco resuelve la situación que se busca resolver. Entonces, yo no sé cómo lo ve usted eso, porque además a mí me llama mucho la atención que aquí se pretende declarar una imprescriptibilidad, me imagino que usted habrá visto el proyecto de ley, en el articulado relativo a la nulidad absoluta, y a mí me da la sensación que esto además es un tema de nulidad relativa, porque dice relación con las partes, y que debiese estar regulado en el ámbito de en lo que respecta en el 2515, no sé, en materia de prescripción, y no en materia de nulidad. Entonces le tiré hartas preguntas, pero me interesa saber cómo lo ve usted eso desde el punto de vista del derecho civil. Gracias, bueno, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Gers para que posteriormente conteste bueno. don Mario. Gracias, presidenta. No, solamente como un antecedente para a disposición del profesor Correa.
es que el abogado Gabriel Osorio, que fue abogado de la familia Painquir, demandante por el tema de la adquisición de tierras del ex subsecretario el señor Uvilla, señaló, bueno, que el juzgado civil de Pucón en su momento acogió la teoría de los demandantes respecto a que la liquidación de la sociedad conyugal no desafecta el carácter de indígena de una tierra y declaró, por lo tanto, que las tierras seguían teniendo el carácter de indígena, pero rechazó la nulidad de la compraventa por una cuestión formal, precisamente por el tema de la prescripción. Entonces, los problemas, y está hoy en la Corte de Apelaciones el tema, ¿no es cierto? O sea, dijo, las tierras siguen siendo indígenas, la liquidación de sociedad conyugal no es título para desposeer del carácter indígena a una tierra, ¿no es cierto? Pero no me puedo pronunciar porque no hay, pasó el tiempo respecto a la nulidad absoluta y el punto nuestro, por lo menos el mío, es que evidentemente que la ley indígena hay deficiencia en términos de una legislación integral. A través suyo, Presidenta, le señalo al profesor Correa, entendiendo con esto, algo que me parece que es obvio para todos los que integramos esta comisión, es que hay un marco normativo de derecho internacional que regula el carácter de estas tierras. Entonces no son las tierras de Pedrito o Tomasito, sino que son tierras que tienen este carácter y están reguladas por obligaciones internacionales. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a don Mario para la respuesta. Sí. Bueno, respecto a lo que planteaba el diputado Chalper, yo había señalado que desde ya, la nulidad que está establecida en la ley es nulidad absoluta para estos actos celebrados en contradicción a este artículo, ¿no? Eso por una parte. Por la otra parte, lo que también había planteado yo es que respecto de los títulos de transferencia de dominio, la imprescriptibilidad ya existe, ¿no? Porque no se puede ganar por prescripción, lo dice expresamente la ley. Eso es por esa parte. O sea, esto está referido básicamente a los actos en que se le entregue uso y goce, o uso o goce a personas distintas, ¿no es cierto?, de los comuneros o personas naturales de la etnia de que se trate. Eso por esa parte, pero por las otras, ¿no es cierto?, yo insisto en la inconveniencia de esta imprescriptibilidad, porque efectivamente deja una situación eventualmente de imposibilidad de trabajar realmente la tierra a esta gente. Ahora, a lo mejor una solución, digamos, intermedia sería, por ejemplo, que si quiere celebrar actos, grabar con una hipoteca, por ejemplo, se pidiera autorización judicial previamente, como se hace con algunos incapaces, pero yo sigo pensando en que a mí me cuesta tratar a las personas indígenas, nuestro pueblo originario, como incapaces, ¿no? Respecto a lo otro, bueno, ahí hay un tema que yo creo que se podría solucionar también, lo que dice la diputada Hertz. Yo no comparto el criterio de ese tribunal, pero ¿cómo se llama? Pero a lo mejor por ahí se podría buscar alguna forma de reacción de la norma que asegurara que eso no pase nomás. Pero no va creo que no va por el lado de la prescripción, ¿eh? Y en todo caso habría que ver desde cuándo se cuenta la prescripción. Hay otro tema que también, no sé, a lo mejor el tribunal no apreció adecuadamente y habrá que ver qué resuelve la Corte. El Gracias, diputado don Mario. Nino Bartolo ha solicitado la palabra. Gracias, Presidenta. Escuchando al señor Correa, se me viene a la mente el caso de aquí de Arica. Nosotros tenemos una limitación, por ejemplo, con países vecinos. O sea, un nacional de países limítrofes como Perú, Bolivia o Argentina, la verdad que no tenemos frontera con Argentina, pero se considera nacional de países extranjeros, tampoco pueden comprar aquí en Arica y eso prácticamente no se cambia por nada. Entonces, esta ley es parecido a lo que se trata de buscar, de que siempre sea así. Eso es lo que se busca. Porque aquí, por ejemplo, un peruano no puede comprar aquí en Arica, un boliviano no puede comprar aquí en Arica, un argentino no puede comprar aquí en Arica.
No sé si es algo parecido a poder entender lo que se está tratando de afirmar en el caso de que nunca más una persona que no sea indígena, aunque se case con una indígena, mujer u hombre, y este matrimonio que está en este espacio físico sea esforzado, sea trabajado y que al final, ¿no es cierto?, tenga que perder todo su trabajo porque tiene que enajenar, si se muere la persona indígena, él como nacional chileno, por decir una figura así, tenga que entregar la tierra a precio cero y todo su esfuerzo, todo su trabajo prácticamente queda perdido. Sí. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a don Mario para poder responder al Sí, diputado Nino sí, Bartolomé. la situación es un poco parecida, aunque ahí la razón de fondo es de soberanía nacional, ¿no? Entonces afecta derechamente al territorio y no a las personas. Ahora, claro, yo veo complicado el tema de la situación que planteaban de la disolución de la sociedad conyugal por la muerte de la señora que era dueña de la tierra y que el marido hereda, ¿no? Porque también tiene toda razón el diputado Bartolo en el sentido de que, bueno, y si no la enajenara, tampoco podría seguir trabajando esa tierra que ha sido del matrimonio que él ha tenido con su señora, entonces tampoco parece lógico ni justo, ¿no? Eso. Gracias. Don Hernán, ¿hay más solicitudes de la palabra? Presidenta, yo entiendo de que el abogado don Gabriel Osorio, invitado también a esta sesión, está tratando de conectarse, pero aún no lo ha conseguido, ¿no? Ya, Estoy acá, pero Pero, estoy sin... Disculpe, señora presidenta. pero puede hablar por esa vía igual, ¿se le puede escuchar? sí, claro. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Osorio. He logrado conectarme vía audio. Ofrezco la palabra a don Gabriel para que pueda exponer por esa vía, dado que tuvo la dificultad de la conexión. Sí, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. He tenido bastantes inconvenientes de índole laboral para poder realizar la presentación. Sin embargo, he logrado llegar el día de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera señalar algunas breves palabras sobre la regulación que actualmente la ley indígena, ¿no es cierto?, establece para efectos del cuidado y la protección de la tierra indígena. Y esto dice relación particularmente, en primer lugar, con el artículo 1 de la ley indígena, que se señala que, en primer lugar, un reconocimiento por parte del Estado de Chile de los pueblos indígenas que han existido en el territorio nacional con anterioridad a la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, pero que además establece un deber de la sociedad en general y del Estado el promover el desarrollo de los indígenas, su cultura, familias y comunidades. Y cuando hablamos de la cultura indígena, necesariamente esta está directamente vinculada con la protección de las tierras indígenas. Entonces, dado que el fundamento principal de la existencia de la cultura indígena es la tierra, necesariamente el Estado de Chile tiene el deber de protección, no solamente en conformidad al derecho internacional, sino en conformidad a la propia ley indígena. Ahora bien, ¿cuál es la situación? En lugar, cabe ser presente que, si bien es la propia ley la que determina quienes ostentan la calidad de indígenas en conformidad, ¿no es cierto?, a lo que señala el artículo 2 de esa propia ley, y si vamos avanzando específicamente, se establece también que las tierras indígenas, se establece una regulación de las tierras indígenas en el artículo 12 y siguientes de dicha ley, en el cual se establecen ciertas limitaciones en razón del interés nacional, no es en razón de un interés particular, y esto hay que dejarlo bastante claro. Es el interés público, el interés nacional, el que se encuentra involucrado a propósito de la protección de las tierras indígenas. Y a partir de ese interés nacional es que se establece, ¿no es cierto?, las restricciones de enajenación, embargos o gravámenes que se puedan establecer respecto a esas tierras indígenas.
De hecho, si usted lee el artículo 13 de la ley indígena, se establece que las tierras, por exigirlo el interés nacional, gozan de la protección de la ley y no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. De tal manera que, en primer lugar, aquí no podemos estar hablando que bajo la lógica propia del derecho civil o derecho privado, como normalmente y algunos profesores también han sostenido, ¿no es cierto?, históricamente en materia de la legislación indígena, sino que estamos hablando, en primer lugar, de un deber del Estado de Chile, ¿ya? Un deber que evidentemente no ha sido cumplido de manera suficiente. No es necesario realizar una relación de la historia de relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas para señalar el tema. Eso sería absolutamente sobreabundante, pero evidentemente este deber implica necesariamente las limitaciones anteriormente señaladas y que por tanto constituyen, en mi opinión, constituyen normas jurídicas que forman parte de la esfera pública en razón de ese interés nacional, de manera tal que difícilmente pudiese estar a la disposición de las partes, porque en caso contrario, la protección que establece el artículo 13 de la ley indígena estaría plenamente disponible para las partes y así sería posible también su vulneración, como normalmente ha pasado en la historia, ¿no es cierto?, entre las relaciones, particularmente a través de las celebraciones de contratos de arrendamiento a 99 años o contratos de compraventa después de liquidaciones de la sociedad conyugal, que no tienen otro objetivo sino tratar de evadir precisamente la limitación que establece el artículo 13 de la ley indígena. Y evidentemente que nuestro legislador en los años 90, a propósito de la dictación de la ley indígena, buscó la sanción más gravosa para efectos de sancionar los actos jurídicos que fueron dictados con inobservancia a las protecciones establecidas en el artículo 13 de la ley indígena, y esto es evidentemente la nulidad absoluta. No voy a sobreabundar sobre cómo se puede dictar la nulidad absoluta, si es que es a petición de parte, tampoco, que evidentemente también puede ser dictado de oficio o incluso a solicitud de la Fiscalía Judicial de las Cortes de Apelaciones respectivas. Tampoco, por razones evidentes, ustedes saben que yo también me dedico al ejercicio particular de la profesión y represento, ¿no es cierto?, una familia en una demanda por todos conocida, entonces evidentemente no me voy a referir a un juicio que está pendiente. Además que está pendiente de alegatos de la Corte de Apelaciones de Temuco, que hoy día lamentablemente salió de la tabla por quedar sin tribunal. Pero nuestra jurisprudencia es bastante profusa en el tratamiento especial que el interés que el interés nacional reviste para efectos de la protección de las tierras indígenas. Si uno va revisando los distintos fallos de la Corte Suprema, por ejemplo, en rol 4384-07 o en rol 8228-010, uno puede observar perfectamente que, en primer lugar, reconoce que la ley 19.253 no son normas de derecho privado, sino son normas de orden público, en razón del interés nacional y en razón del carácter proteccionista de las tierras indígenas. Entonces, de tal manera que difícilmente podemos aplicar, como dije anteriormente, las lógicas del derecho privado, como al parecer se pretende señalar, como por ejemplo el gravar las tierras indígenas, ¿no es cierto?, cuando se encuentra expresamente prohibido por la ley de acuerdo al artículo 13. Al mismo tiempo, la Corte Suprema ha señalado específicamente que incluso lo que nosotros normalmente en derecho privado podemos entender como interés para efectos de tener la legitimación activa para poder solicitar la nulidad absoluta, ha sido reiteradamente ampliado este interés más allá del interés pecuniario para referirse específicamente al interés nacional, y que además, pese a que pudiese no tenerse interés en razón del interés nacional del artículo 13 de la ley 19.253, faculta, según la Corte Suprema, para que la nulidad absoluta pudiese ser dictada de oficio. Ahora, sabemos que la nulidad absoluta ni siquiera puede sanearse por la ratificación de las partes, eso son aplicación de las normas generales del Código Civil, pero sin embargo, el proyecto de ley que estamos comentando actualmente viene también en solucionar un problema interpretativo, porque si bien sabemos que las tierras indígenas no se pueden adquirir ni siquiera por prescripción, ¿no es cierto?, la acción para solicitar la nulidad pudiese ser cuestionada en razón del transcurso del plazo, ¿no es cierto?, para el ejercicio de dicha acción. De tal manera que lo que hace el proyecto de ley es tratar de solucionar un problema interpretativo, ¿no es cierto?, modificando el artículo 1683 del Código Civil, que
cuando la nulidad absoluta se origina, ¿no es cierto?, en el incumplimiento de las normas sobre protección de tierras indígenas, es decir, por vulnerar las normas del derecho público chileno o por tener objeto ilícito, ¿no es cierto?, la acción de la nulidad absoluta no prescribirá. Yo no veo problemas respecto de el contenido del proyecto de ley, dado que aquí no estamos frente a bienes que están bajo el principio de la libre circulación, ¿no es cierto?, que establece el Código Civil, sino todo lo contrario, se encuentran bajo una protección especial reconocida por el artículo 13 de la ley indígena, protección especial que exige específicamente la imposibilidad de poder comprar, vender o en general enajenar, grabar o adquirir por prescripción estas tierras. Por tanto, no se encuentran, ¿no es cierto?, bajo un mismo régimen que, por ejemplo, un bien inmueble que usted pudiese comprar en territorios que no hayan sido formado parte de las tierras indígenas, y que, por tanto, dado este reconocimiento especial del interés nacional que reviste la protección de estas tierras, es que debemos entender las limitaciones y prohibiciones que establece la ley bajo los principios generales del derecho público y no bajo los principios del derecho privado como algunos han pretendido sostener, incluso últimamente en tribunales, y que, dada la jurisprudencia que he citado de la excelentísima Corte Suprema, que jurisprudencia que viene reiterándose a partir del año 2007. Recordarán que últimamente también se han declarado terminados contratos de arrendamiento 99 años que han sido celebrados con anterioridad precisamente a esta ley 19.253. Entonces, solo quiero reiterar que a mí resulta que la incorporación de la imprescriptibilidad, discúlpenme, de la nulidad absoluta del artículo 1683 del Código Civil viene a aclarar que el sistema de protección de las tierras indígenas de la ley 19.253, permitiendo también en razón del interés nacional de poder solicitar una nulidad absoluta de actos jurídicos incluso celebrados con más de 10 años anteriores a la fecha del ejercicio de la acción. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, abogado don Gabriel Osorio. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para las consultas que puedan realizarle al abogado. El diputado don Nino Bartolú ha solicitado la palabra, presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Bartolú. Gracias, presidenta. Una consulta y saludar a don Gabriel Osorio. Cuando escucha hablar a uno, el cerebro, ¿no es cierto?, empieza a funcionar de una forma que empieza a lucubrar, poco menos. Pero cuando yo quiero escuchar por parte de él, como abogado que conoce el tema bien, cuando se hizo el espíritu inicial de una ley indígena, porque no existía la ley indígena, y que uno escucha durante mucho tiempo, pero si ya le entregaron, si ya le dieron, si cae, y entonces vende la tierra, y entonces no forma parte de eso, de al final, ¿sabe qué? Entreguemos las tierras, y que estas no pueden ser vender, no pueden arrendarse, no pueden hacer nada, y que se queden ahí con la tierra para siempre, pero no les va a servir para nada. Eso es lo que yo siento a veces de las palabras cuando las dicen las personas, y haciendo memoria de todo lo que uno ha escuchado, ¿no es cierto?, que muchas veces le han entregado, que el gobierno militar le entregó tierras, que después le entregó el gobierno y que al final las venden, y es como que ellos fueran prácticamente, no sé, irresponsables, por decir una figura. Entonces, cuando se van haciendo las leyes y le van aplicando estas normativas, porque yo lo veo por el tema justamente económico, y a lo mejor estoy rotundamente equivocado, de esa no lo puedo aseverar, ¿no es cierto?, pero indudablemente que a lo mejor fue como un desquite, lo siento yo, o sea, que le voy a dar la tierra, pero no lo va a poder vender, no la va a poder arrendar, o sea, que se queden ahí ellos como siempre, y no hagan nada con la tierra, porque no hacen nada. Y en vez de ayudarlo para que salga, ¿no es cierto?, de soñar con mejoras de sus tierras, de protegerla, porque yo digo, si yo voy a trabajar, incluso como indígena, y no puedo enajenar, salvo a mi congénere, por decir una figura. Y eso significa que el valor del trabajo, el valor de la inversión que yo hice, de todo mi esfuerzo, y al final queda todo castigado. Entonces, eso a lo mejor puede pensarse que, ¿para qué voy a trabajar si esto nunca va a ser mío? Porque como es tierra indígena no es mío, la puedo trabajar, puedo ir, puedo comer, pero entonces me da la sensación de que escuchando las palabras es como que sea como un castigo. Así lo siento yo, y no de progreso. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada. No se ha solicitado la palabra, presidenta.
¿No hay solicitud? ¿No? Ya, para que el abogado pueda responderle al Muchas, diputado. Ofrezco disculpe, la presidenta. palabra, Gabriel. Don Gabriel Osorio. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe, es la ansiedad por tantos problemas que tuve para poder conectarme. Discúlpeme, señora Sí. presidenta. Mire, la verdad es que esto no es cuando uno está hablando sobre las limitaciones a la celebración de ciertos actos jurídicos respecto a las tierras indígenas, uno no está hablando de venganza. Yo creo que en primer lugar tenemos que sacarnos un poco el velo de la relación que tienen los pueblos indígenas respecto a la tierra. No es la misma relación, ¿no es cierto?, que normalmente uno pudiese entender como propiedad respecto a la tierra. En segundo lugar, hay razones históricas para establecer estas limitaciones. ¿Ah? Recordemos que a partir de lo que normalmente en nuestra historia de Chile llama la pacificación de la Araucanía, hubo una política permanente por parte del Estado de Chile de vulneración, de reducción, ¿no es cierto?, de las propiedades indígenas para terminar reconociendo mercedes durante el siglo XIX y principios del siglo XX y que después también fueron objetos de despojo. Entonces, también la legislación responde a un contexto histórico determinado y a las relaciones que se han mantenido respecto a cómo se han tratado el tema de las tierras en Chile. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo puedo entender que llamémoslo desde el punto de vista de una persona que no es indígena, pudiese sentir que esto es una limitación y que peor aún pudiese constituir prácticamente una suerte de venganza en que yo te entrego la tierra pero nada vas a poder hacer por ella. Pero la verdad es que hay que verlo desde otro punto de vista. Hay que verlo desde el punto de vista primero de la protección por parte del interés, de la protección del interés nacional, la protección de la cultura indígena en razón que está directamente conectada con la tierra, pero sobre todo en razón de que estas no son prohibiciones absolutas. ¿Ah? La ley 19.253 no establece una prohibición absoluta de compra-venta de tierras indígenas, por ejemplo. Lo que establece es que esta tierra no puede salir, ¿no es cierto?, de la etnia, en el fondo, a la cual pertenece. ¿Ah? Yo no soy mapuche, yo no puedo ir y adquirir una tierra, ¿no es cierto?, indígena que pertenece al pueblo mapuche. Porque más allá que usted puede decir, no, pero mire, existe la libre circulación de los bienes, ¿cómo usted no va? Pero si es que el mapuche le quiere vender, ¿quiénes somos nosotros para poder impedir esa adquisición? Pero el problema no es solo respecto de, desde el punto de vista, llamémoslo comillas, occidental, de entender que una persona está haciendo disposición de su patrimonio, sino que a través de ese acto se está disponiendo parte de la cultura, del principio de la cultura indígena que está radicada en la tierra. Entonces no podemos nosotros solamente entender los actos jurídicos celebrados sobre tierras indígenas como quien dispone de su propio patrimonio, porque aquí se está disponiendo del interés nacional y se está disponiendo fundamentalmente de la cultura de los pueblos indígenas. ¿Ya? Eso, en primer lugar, es por eso que existen estas leyes especiales, si no simplemente deberíamos aplicar las reglas generales del Código Civil. ¿Ya? Y por eso existen también numerosas legislaciones desde el siglo XIX, ¿ya?, para reconocer el estatuto especial de las tierras indígenas. O sea, desde el reconocimiento a las mercedes indígenas, que incluso son antecedentes actualmente usados en juicios de nulidad, de compraventas, de arrendamientos, ¿no es cierto?, o de liquidaciones de la sociedad conyugal que dicen relación con la disposición de tierras indígenas. Entonces, por eso y disculpen la pasión, señora presidenta, por su intermedio, pero esto es un tema sumamente delicado que no puede ser objeto simplemente de un tratamiento bajo las normas del derecho común. ¿Ya? Entonces, bajo este principio, entendiendo, primero, la tierra es el fundamento de la cultura de los pueblos indígenas. Segundo, cuando yo dispongo de una tierra indígena, estoy disponiendo parte de su patrimonio cultural, no solamente de su patrimonio económico. ¿Ya? En tercer lugar, entendiendo que la ley establece limitaciones, no limitaciones, ¿no es cierto?, que vulneran el derecho a propiedad. Así, las comunidades o personas indígenas pueden celebrar contratos de compraventa, pueden celebrar diversos contratos, ya sea con autorización, ¿no es cierto?, de la Corporación de Desarrollo Indígena, para efectos de grabar la tierra, ¿no es cierto?, o para las compraventas, pero respecto de personas que pertenezcan a los mismos pueblos indígenas.
Eso forma parte de un estatuto especial de conservación y que responde, vuelvo a señalar, a las razones de históricas vulneración y marginación histórica que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Chile. Cosa que el legislador de los años 90, a través de la ley anteriormente señalada, trató de hacerse cargo mediante las limitaciones anteriormente señaladas. Entonces, cuando hablamos de la propiedad indígena, no solamente tenemos que entenderla desde el punto de vista de la individualidad del derecho de propiedad, como que, esta tierra forma parte de mi patrimonio, y yo tengo la posibilidad de la disposición de mi patrimonio, yo soy una persona plenamente capaz, etc. No se trata aquí de capacidad o incapacidad. Se trata aquí que hay otra concepción de relación entre las personas y la tierra respecto a los pueblos indígenas, y que además hay un concepto de cultura o de propiedad colectiva respecto a ellas. De tal manera que es por eso que ha existido históricamente en Chile una regulación, ¿no es cierto?, de limitación de la propiedad indígena, y es por eso que se establece este estatuto especial. Ahora, este estatuto, si bien ha sido adecuado, evidentemente es incompleto, tal como señalé anteriormente. Es bueno aclarar que no solamente no se puede adquirir ni siquiera por prescripción estas tierras, sino que además la acción para exigir la nulidad no se extinga, por medio de la prescripción. Y también respecto al interés que anteriormente señalé, que algunos tribunales, ¿no es cierto?, todavía quieren entender el interés como el interés pecuniario propio del derecho común y no el interés nacional, y no del interés público, ¿no es cierto?, que forma parte de la esfera del derecho público, a que necesariamente debe inspirarse en la interpretación de la ley 19.253. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Don Hernán, la diputada Hertz estaba solicitando la palabra. Sí. Ofrezco la palabra, diputada. Bueno, gracias, presidenta. Muy breve, porque ya vamos al término de esta interesante sesión. Yo quería simplemente reiterar mi concordancia con los argumentos y la exposición del abogado Gabriel Osorio, e insistir en que efectivamente el concepto fundamental, por qué hay una protección, hay un marco internacional que regula el tema de las tierras indígenas, tiene que ver con la relación identitaria con las tierras por una parte, y por otra parte el fiscalizar y esta arquitectura que la comunidad internacional hace respecto a las tierras indígenas es por el abuso a que han sido sometidas durante décadas. Ese es el concepto esencial. Entonces, por eso yo dije antes, en forma quizás un poco irónica, que estas no son las tierras de Huguito, de Pedrito, de Tomasito. No, son tierras de los pueblos indígenas, de los que históricamente fueron desposeídos. Y efectivamente, tal como lo ha señalado el abogado Osorio, aquí no es un tema de intereses de privados, sino que es un tema de interés nacional. ¿Y por qué es de interés nacional y por qué debemos cumplir las obligaciones internacionales? Es que es necesario hacer la reforma que estamos hoy día planteando como Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios respecto a la prescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta. Porque esto es lo que tiene que establecerse, este es el ADN del tema. Aquí no estamos hablando de cualquier tierra, no estamos hablando de conflictos pecuniarios entre personas naturales. Estamos hablando ni más ni menos, insisto, en las tierras que ancestralmente le pertenecieron a nuestras primeras naciones y de las cuales fueron desposeídos. Y a través suyo, sobre este punto, quisiera remarcarle al profesor Correa que efectivamente cuando la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas dice que los estados tienen y están obligados a establecer mecanismos eficaces para prevenir y resarcir los actos que tengan como consecuencia desposeerlos de sus tierras o territorios, no se refiere solo a desposeerlos por medio de la fuerza. También se ha desposeído, y aquí en nuestro país se ha desposeído durante décadas a los pueblos indígenas a través también de operaciones
turbias de engaños y de artilugios legales, que es lo que tenemos que, en definitiva, controlar y terminar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Don Hernán, ya estamos a 6 minutos. Presidenta, sí, Sí. estamos a 5 minutos del término de la sesión, pero el diputado don Andrés Celis también ha solicitado la palabra. Ya, ofrezco la palabra. Yo voy a ser súper breve para el abogado, por intermedio suyo, presidenta Osorio. La ley indígena, claro, si uno hablara del bien jurídico protegido, es el interés general y la tierra. Y mi pregunta es súper directa. ¿En Chile se cumple esta ley? Esa es la pregunta mía. Ya. Ofrezco la palabra, abogado Gabriel Osorio. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Diputado Celis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola. En realidad, evidentemente no. Evidentemente, y dado que no se cumple en su totalidad este estatuto de protección, es que en parte estamos teniendo los problemas que históricamente hemos tenido en nuestras relaciones con los pueblos indígenas, particularmente en su relación con la tierra, ¿ya? Hay además ciertos vacíos como los que actualmente el presente proyecto de ley trata de solucionar, que impide un cumplimiento cabal y también porque evidentemente en uso de su función jurisdiccional, algunos tribunales antiguamente, no ahora, antiguamente interpretaban las normas, ¿no es cierto?, referente a la disposición de las tierras indígenas como partes propias del derecho privado, de ahí que pudiésemos observar, ¿no es cierto?, cosas como liquidaciones de la sociedad conyugal, donde una parte se quedaba con la videocasetera, el indígena, y la otra parte se quedaba con cientos de hectáreas. La parte no indígena de un matrimonio, por ejemplo, es una cosa muy rara. Evidentemente, esos vacíos y esa interpretación errónea que alguna vez sostuvieron nuestros tribunales de justicia y que la Corte Suprema ha enmendado en los últimos años, ha permitido evidentemente una vulneración. Lo mismo respecto también, que sería bueno que los conservadores de bienes raíces, ¿no es cierto?, a propósito de la inscripción de las transferencias o enajenaciones de tierra, hicieran una revisión pormenorizada si es que nos encontramos frente a tierras indígenas y que por tanto su tratamiento en relación a las limitaciones impiden la enajenación en los términos que normalmente, ¿no es cierto?, se usan a propósito de los negocios privados. La respuesta es evidentemente no se cumple a cabalidad, y eso no es solamente responsabilidad de los particulares, sino también acarrea responsabilidad para el Estado de Chile. Gracias, abogado. Bien, muchas gracias, don Hernán. Ya estamos en el horario. Le agradecemos al abogado y profesor Mario Correa y le agradecemos también de manera especial al abogado y profesor Gabriel Osorio. Dada la dificultad, se pudo conectar, así que gracias, y a cada uno de los diputados y diputadas y al secretario, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.